Voy a orar para comenzar. Padre, te damos gracias. Si pueden cerrarse los ojos conmigo. Perdón, aunque paro aquí para traducir todo el tiempo, es diferente cuando los ojos están en uno. Ok, cierren los ojos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor, porque tú empoderas, Señor, a los que buscan fuerza, Señor. Tú eres el dador de todo lo que necesitamos, Señor. Oro, Señor, por los corazones, Señor, que estén abiertos, Señor, para recibir este día, Señor. Que tú abras la mente, Señor, y suelta, Señor, todo argumento, Señor, que se quiera levantar, Señor, para impedir, Señor, la semilla tener fruto, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno. El título de hoy, de esta prédica, se llama Definidos en el poder de la oración. Y dale un aplauso porque yo intenté hacer este slide y me salió malísimo. It was lame. Pero un aplauso para Kelly que lo hizo bonito. It made it work. Ok, definidos en el poder de la oración. Sé que muchas veces se habla de la oración. Voy a mover aquí porque me voy a estar tropezando. Todos hemos escuchado de oración, todos dicen, bueno, especialmente en inglés o en el mundo secular, hay gente que ni siquiera creen en Dios y hablan de orar, ¿no? Hay prayers y ni siquiera oran, ¿no? Pero quiero retomar la importancia de la oración, porque siento que en estos días, especialmente en la iglesia, nos hemos aflojado. Todos somos testigos, yo creo que de un nivel sí se ha aflojado el nivel de la oración. Y la verdad, muchos no le ponen importancia, a veces se siente como una carga, o, a veces aún es una carga orar por la comida. Va uno a cenar, a comer, y sé que mis hijos ya lo tienen como costumbre, pero a veces nos cuesta, a veces vamos a sentarnos a comer y tomar un segundo de orar. Pero no solo quiero hablar de la oración, sino el poder de la oración. Porque a veces la razón por cual no buscamos la oración o no oramos es que realmente no entendemos o no sabemos cómo acceder al poder de la oración. Porque el Señor dice que, la palabra dice que la oración del justo tiene poder. Y el poder del justo puede hasta mover montañas si uno tiene fe, ¿no? Es importante. Pero también quiero tocar el tema de definidos. Por los que no saben, porque algunos sí lo miro que son más nuevos, cada año el Señor nos revela una palabra profética. Y esa palabra, si uno lo pone en práctica, es una estrategia que el Señor da a la iglesia, y cada año tenemos una palabra diferente. Y la palabra para 2025 fue definidos. Y todos escuchamos algún punto al principio del año, dentro de Casa Ministries, que la palabra era definidos, pero yo siento que a través del transcurso del año se nos ha olvidado o no hemos tomado en serio este tema de ser definidos. Entonces quiero hablar un poquito qué significa ser definidos. Ser definido significa ser determinado, es un sinónimo. Ser determinado, tener metas claras. Si una persona es definida, sabe exactamente por qué camina, por qué anda, tiene una meta clara y con eso va. Una imagen que se me vino a la mente hace poco es, no sé cuánto han visto las Olimpiadas, las gimnasias. Hay uno que no sé cómo se llama en español, se llama The Vault, que los ¿cómo se dice? Los gymnasts corren rápido y luego hay como una plataforma así, brincan, vuelan en el cielo y caen. Y ahí tratan de hacer sus trucos, ¿no? Y le dan puntaje. Pero para hacer eso, la persona que está corriendo tiene que estar determinada. No puede aflojar como corre. Si se empieza a alentar, no le va a ir bien. Sabemos eso. Y definidos tiene algo que ver con eso. Nosotros tenemos metas claras. Como congregación tenemos metas claras. Una de las cosas es, queremos expandir el territorio que tenemos aquí, ¿no? Otro es, queremos ver avivamiento, queremos ver los jóvenes regresar. Tenemos muchas cosas, muchas metas que tenemos, pero hay que estar definidos para lograrlas. Otra palabra que también que tiene que ver con definidos es ser enfocados. Con esa metáfora que les di, esa persona tiene que estar enfocada completamente. Hay bulla, hay todo esto, tiene todos los nervios,
pero la persona tiene que estar sumamente enfocado para poder lograr esa meta. No sé cuántos han visto, por ejemplo, la Simone Biles. Es una de las mejores en hacer en ese deporte. Pero uno mira y está completamente enfocada en el momento. Entonces, yo miro eso como una imagen de lo que es ser definidos. ¿Ok? Y para seguir con el tema, hay que entender lo que es eso. Todavía estoy en la introducción. Esto no había empezado el tema. Pero hay que entender realmente lo que es ser definidos. Y bueno, siguiendo, la verdad siento que muchos hemos olvidado de ser definidos aún más. Algunos se han definido en ser indefinidos. Es cierto. Uno la mira y okay, ¿cómo se puede ver cuando alguien no es definido? Cuando la pastora te dice hacer algo y no lo haces. O la profeta viene y te dice una palabra profética y no lo pones a trabajar. No lo tomas en serio. Y es como que estás esperando a un dicho chileno que dicen, esperando que el tren pase. Yo me imagino, hace poco fuimos a Argentina. Imagínate estar en un aeropuerto y estás sentado. Y ya estás en tu puerta, ya está el avión. Y luego los que están ahí al frente empiezan a decir, ok, zona 1, empieza a abordar. Luego van zona 2, zona 3, hasta... Imagínate si estás ahí sentado. Llama a tu zona. Estás ahí esperando. Mejor espero que el piloto me venga a agarrar. No sé, pero algunos están esperando que alguien le venga y llegar y ponerle en el avión. Pero la invitación ya está abierto. El Señor busca dentro de nosotros ser una persona que está lista. El Señor te dice, es tiempo para moverse, me voy a mover. Y hablando un poquito, no pensaba hablar de esto, pero quería dar un ejemplo. ¿Por qué estoy de traje? Porque me fue dada una palabra profética. Y me dijo, a través de la boca de la pastora, me dijo, tienes que encontrarte, ¿quién te va a conseguir un saco? Yo no tenía un saco, ni tengo plata para un saco. Ok, Señor, de alguna manera, pero no se trata del saco, se trata de nivel espiritual, no es algo natural, pero en mí me definí cuando recibí la palabra a seguirla. ¿Sabes qué, Señor? Dijiste que tengo que cambiar la manera que me he visto. En el trabajo ya no me he visto igual. Mi esposa es testigo. Ya no me he visto porque me gusta ponerme cómodo porque tengo que entrar a una fábrica. Los que no saben, trabajo por Intel. Me tengo que poner un traje. Y si estás con jeans o que tiene una polera bien nice, no se siente cómodo ahí ponerte un traje encima de eso. No se siente cómodo. Pero hay que uno llevarse diferente por la palabra. Entonces, bueno, puse en oración, Señor, ayúdame a conseguir el saco porque no tengo. Yo pensaba, le pongo una tarjeta de crédito, no sé, ¿cómo lo voy a conseguir? Pero lo entregué al Señor. Y gracias a Dios, no voy a decir los detalles, pero el Señor me lo consiguió, no por mi manera, pero una manera que el Señor proveyó. Y entonces, luego lo conseguí, luego ahora, Señor, ¿cuándo lo voy a usar? No puedo nada más entrar a una iglesia, va a empezar, se quiere creer pastor todavía. No, ese no es el punto. Pero doy ejemplo. Uno recibe palabra y lo pone en acción. Y es dependiendo de uno a definirse a cumplirlo. Ahora, no me salí un poquito del tema, pero el Señor sabe lo que hace. Yo ya entregué esta prédica a Él y Él lo va a dirigir como quiera. Bueno, el primer punto, y quiero que sepan, hay diferentes tipos de oración. No sé si todos entienden este concepto, que hay diferentes tipos. No estoy hablando de específicamente orar como Salmo 1, es diferente de que Salmo 2. Estoy hablando de tipos o estilos de oración. Un ejemplo que me viene a la mente, que los que no saben, por pre-K y kindergarten, yo fui a una escuela católica. ¿Y qué hacían cada mañana? Decían el Pledge of Allegiance y oraban el Padre Nuestro. Yo lo memoricé y cada mañana decía Padre Nuestro que está en los cielos, bueno, en inglés, pero lo tenía memorizado.
Ni siquiera entendía lo que decía la oración, pero te enseñaron, tienes que aprender eso y lo tienes que decir. Y cada mañana lo repiten, lo repiten, lo repiten, sin entender ni nada. Y interesantemente, cuando estaba pensando en eso, hace unos años vimos una serie que estaba en Amazon que trata del libro de Hechos. En el libro de Hechos, vemos en el día de Pentecostés, dicen que estaban todos unánimes orando y luego vino el Espíritu Santo. Conocemos el cuento. Pero en esta serie estaban todos los apóstoles, todos los discípulos ahí juntados y estaban nada más repitiendo el Padre Nuestro, on repeat. y para mí, yo digo, así lo interpretan, pero a la misma vez es un falta de entendimiento, ¿no? Otro ejemplo en eso, me recuerdo, esto fue unos años atrás, estaba en la pieza del cuarto de mi hijo y no sé qué me pasó, dije, ¡au! Me lastimé. Y Tiago, que me ha visto orar por cuando gente está enfermo, que sabe que yo soy una persona de orar, ve que estoy lastimado y empieza a decir, Heavenly Father, empieza a orar para que me sienta mejor. Pero lo chistoso es que la oración que dijo es la misma que hace cuando se va a dormir. No está, Señor, sana no, está, dice, a ver si lo puedo recordar. Like, dear Lord, thank you for this day, thank you for this night, please have us good sleep. We pray for Hannah, Mommy, Daddy, and Choco, and Tutis. Todo lo que él ora en la noche, lo oró para que yo me sintiera mejor. Y el Señor Él ama también un corazón inocente, pero llega un punto que uno tiene que aprender que existen más maneras que orar. Entonces, una de las cosas que intenté poner aquí en la imagen era, se mira un altar de oro. Los que, si no saben, en el tiempo de Moisés crearon lo que se llama el tabernáculo, que era un lugar santo que el Señor había separado y preparado para sus sacrificios y todo eso, toda la liturgia judía. Y Moisés lo hizo en acuerdo de lo que él vio en el cielo. Y dentro de ese tabernáculo habían varios muebles. Yo creo que el más famoso es el candelabro, porque todos los judíos lo tienen en su casa. Pero uno de esos muebles se llama el altar de oro o el altar de incienso, que debería ser algo similar a esto, así de alto. No es exactamente las medidas, pero lo que se hacían ahí es que se quemaba carbón y le ponían inciensos dentro de ese altar y se levantaba el humo. Y dice la palabra que era un olor fragante para el Señor. Ahora, todos los muebles tienen un significado en el nivel espiritual, en el nivel del cielo. Es decir, entonces vemos en Apocalipsis lo que han estado los miércoles, que hemos estado aprendiendo del libro de Apocalipsis, qué significa ese altar y el incienso. El incienso representa las oraciones. Dice que en el altar de Dios sacó un carbón, un ángel y empezó a mover el incienso y dice que esos son las oraciones de los santos. Ahora, a clarificar, porque como yo, hay muchos que hemos salido de la Iglesia Católica. Santo se refiere a todos nosotros, porque hemos sido santificados con la sangre de Cristo. No son solo los que son venerados, que sí son santos, pero también nosotros somos santos. Pero habla que las oraciones de nosotros son un olor fragante al Señor, se levanta. Algo interesante de ese altar de incienso es que según la liturgia judía, en el Talmud dicen que hay 11 diferentes tipos de inciensos. Hay bálsamo, onicha, gálbano, incienso, mirra, casia, narelo, azafrán, costoso, corteza aromática y canela. Son 11 diferentes tipos de inciensos que se usaban. Si vamos al Nuevo Testamento, saben que hay 11 diferentes tipos de oración que son mencionadas. Hay confesión de pecados, confesión de fallas, oración de acuerdo,
oración de fe por los enfermos, oración de atar, oración de desatar, oración en el Espíritu, orar en el Espíritu, orar con entendimiento, oración de acción de gracias, oración de intercesión y oración de súplica. Interesante, ¿no? Que todo tiene una figura en el Antiguo Testamento como el Nuevo. Entonces ahí que hay 11 diferentes tipos ahí nombrado, y tengo aquí los versículos, pero no lo voy ahí, me voy a abrumar mucho con tantos versículos, ¿no? Pero es importante saber que hay más que uno, ¿no? Porque he visto que a veces uno pide, Señor, te pido por esto, te pido por el otro, y el Señor, según la palabra o lo que el Espíritu dice, no, tú tienes que reclamar eso, porque ya está la promesa, y el Señor ya lo dijo. Hay cosas que a veces son ataques espirituales que uno está enfrentando. Uno está luchando con algo, quizás sea depresión, quizás sea desánimo, y uno ni quien tiene ganas de orar, pero no sabemos que hay un espíritu detrás de ese ataque. Porque los que no saben, en el mundo espiritual se atacan ¿qué? Las emociones principalmente. Nos quiere a llevar con las emociones para quitarnos del plan de Dios. Entonces, lo que quiero decir con eso, que hay que entender que hay diferentes, y esto es una base para lo que voy a ir a lo próximo. ¿Cómo se sabe cuál usar? A veces podemos usar la lógica, algunos son obvios, ¿no? Por ejemplo, el cuando uno acepta al Señor, ¿qué tiene que hacer? Confesar los pecados. Porque el mensaje del reino es arrepiéntete porque el reino de Dios está cerca. Es lo que, entonces, sabemos que hay que orar por los pecados y hay que dar gracias por la comida porque todos hemos sido enseñados de alguna manera u otra con una base cristiana, sea cristiana católica o cristiana protestante, no importa, todos aprendimos que hay que orar por la comida, ¿no? Entonces todos sabemos que, la mayoría sabemos que orar antes de dormir nos ayuda a descansar mejor, ¿no? O levantarnos en la mañana, Señor, gracias por este día, que eres tan bueno, ¿no? Hay cosas que sabemos por hábito que sí son importantes. Y además quiero añadir que el corazón humilde, el Señor los escucha. No sé si oré el correcto. No, el Señor te escucha igual. El Señor escucha lo que sea. Algo interesante que aprendí hace poco y lo he puesto en práctica, no para reemplazar, que también se puede orar en la cabeza. A veces cuando no tiene la oportunidad para hablar en voz alta, a veces uno puede orar en la cabeza. Pero no voy a entrar tanto en eso, pero es algo interesante. Ok, all right. Pero regresando, ¿cómo saber cómo orar? Y voy al segundo punto, que es, hay que dejar que el Espíritu Santo sea la guía de la oración. Dice en Romanos 8:26, yo tengo las dos Biblias aquí, tengo inglés y español, porque algunos lo leo en español y no me gusta, la verdad no me gusta, pero en inglés me resalta mucho más muchas veces, entonces voy a leerlo traducido, voy a estar leyendo y traduciendo a la misma vez. Dice en Romanos 8:26, en la misma manera el Espíritu Santo o el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Nosotros no sabemos cómo orar o qué tenemos que orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros a través de gemidos indecibles. Entonces ahí da una clave. No sabemos cómo orar. Y ciertamente así es. A veces oramos y el Señor en su misericordia sí nos escucha. Pero hay cosas que a veces tenemos que dejar. No hay cosas. Todo realmente es, siendo sincero, hay que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Entonces, en ese quiero entrar en lo que quiero que entiendan. Y este es que me voy a quedar aquí. Estamos manejando y vamos a estacionarnos en este punto. Hay que ser bautizados en el Espíritu Santo. Es absolutamente necesario, no para la salvación, pero si queremos entrar en lo que es poder de la oración, el poder viene del Espíritu Santo. No viene de las palabras que decimos, sino el Espíritu detrás de las palabras. Entonces, vamos a Mateo 3:11.
No, Mateo 3:11. Quiero dejar esto bien claro, entonces voy a pasar un tiempo. Este es Juan el Bautista hablando. Dice, yo te bautizo en agua por arrepentimiento. O sea, me pedí. Pero después de mí viene uno más poderoso que yo, quienes sandalias yo no soy digno de llevar, y él te bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Aquí habla que hay dos distintos bautizos. Y es algo que en el transcurso de la historia de la iglesia se ha olvidado o no se ha entendido hasta el último siglo, pero todavía algunos que luchan con aceptar este concepto. Y a ver, ¿cómo voy? Vamos a Hechos capítulo 1. Voy a usar la palabra para mostrar. Ahora, Jesucristo murió y resucitó. Antes de morir, Él habló un resto para hablar del Espíritu Santo. Dijo que es necesario que yo vaya para que ustedes reciban el Espíritu Santo. El regalo y la promesa que Dios el Padre nos ha dado desde el comienzo. ¿Cuál es la promesa? Está en Joel. No voy a ir al pasaje, pero dice que derramará su Espíritu sobre toda carne. Entonces, Jesús resucita, pasa tiempo con sus discípulos. Y está en el libro de Juan, voy a decirlo, vamos, si están en Hechos 1, es una página antes. En Juan 20:19, dice, en la tarde de la primer día de la semana, cuando los discípulos estaban juntos, dicen, todavía están en Jerusalén, y antes que se fue Jesús, dice, Jesús vino y estaba con ellos, dijo, paz contigo, y le dijo esto, él le mostró sus manos y su costado, y los discípulos estaban gozosos de verlo. Y Jesús le dice, paz sea contigo, el Padre me ha enviado y te estoy enviando. Y con eso él respiró sobre ellos y les dijo, recibe el Espíritu Santo. Y ahí voy a parar y voy a seguir con Hechos. Ahí recibieron los discípulos el Espíritu Santo, pero no es el mismo que el bautismo del Espíritu Santo, y voy a demostrar por qué. Cuando uno recibe a Jesús, si no hay nadie que ha recibido a Jesús aquí, le vamos a dar la invitación, pero cuando uno recibe a Jesús en su corazón, que tú crees que Jesús murió en la cruz y resucitó en el tercer día, en ese punto, el momento que tú crees, tú eres en ese momento salvo, y recibes como aras el Espíritu Santo dentro de tu espíritu. Pero ahí está dormido, está como una marca, una promesa que te está diciendo que cuando tú mueras vas a entrar en la vida eterna. Entonces, el tema de salvación, ahí está, recibir a Cristo, aceptar a Cristo, pero no es igual eso con el bautismo del Espíritu Santo. Si vamos a Hechos capítulo 1, versículo 4, a ver si lo voy a leer en español. No, mucho relajo. Dice 4, en una ocasión, cuando él estaba comiendo con ellos, él dio este mandamiento, no se vayan de Jerusalén. Ahora, están en el mar de Galileo, no están en Jerusalén, ya se fueron al mar de Galilea, y ahí está hablando con sus discípulos. Está en el monte de Olivos, pero está con sus discípulos y le da este mandamiento, no se vayan de Jerusalén, pero esperan por el regalo de mi Padre, que mi Padre prometió, que tú me has escuchado hablar de. Juan bautizó con agua, pero en algunos días usted va a ser bautizado con el Espíritu Santo. Ahora, esta es la última prédica de Jesús antes de ser arrebatado con el Padre. Los discípulos ya recibieron el Espíritu Santo aquí, pero aún le está prometiendo que viene el bautismo del Espíritu Santo. Entonces aquí ya está aclarando que no es lo mismo tener el Espíritu Santo aquí, que lo recibimos cuando recibimos al Señor, sino que viene un bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. Y dice después que ustedes recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y serán mis testigos en Judea, Samaria, Jerusalén y hasta el fin del mundo. Es decir, que no empezaba el ministerio de los apóstoles
hasta que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, yo interpretando esta palabra, uno no se puede parar a ser pastor sin el bautismo del Espíritu Santo. Uno no puede empezar un ministerio legalmente, porque hay gente que se levanta sin el bautismo del Espíritu Santo. Y luego vemos que los discípulos en capítulo 2, no lo voy a leer, reciben el bautismo del Espíritu Santo, lo empodera, empiezan a hablar en lenguas. Las lenguas es la señal que uno ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y esto ha sido un tema de contienda muchas veces, pero hay que entender que el bautismo del Espíritu Santo se demuestra con lenguas. Ahora vamos a Hechos, capítulo 19. Todavía no he llegado tanto en el poder de la oración, pero es importante saber de dónde viene el poder. ¿Ok? En capítulo 19, versículo 1, vamos a empezar de ahí, vamos a leer hasta el 6. Dice, cuando Apolos estaba en Corintos, Pablo tomó el camino por el interior y llegó a Éfeso. Y ahí encontró unos discípulos y le preguntó, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando ustedes creyeron? Y les respondieron, no, ni siquiera habíamos escuchado que había un Espíritu Santo. Es decir, estos hermanos eran bautistas, creían en el Señor, pero no creían en el bautismo del Espíritu Santo. Y el Pablo no lo reprendió y no están fuera de la salvación, pero siguiendo. Entonces Pablo le pregunta, entonces, ¿qué bautismo ustedes recibieron? El bautismo de Juan, que se refiere al bautismo de agua, que todos conocemos de cuando uno se inmersa en el agua y sale. Hemos visto películas, no sé si han visto películas, yo he visto películas o he visto demostraciones de cuando gente entra al agua y sale. Todo lo que han visto algún tipo de película de Jesús, ven que Jesús fue inundado en el agua y sacado. Ese es el bautismo de Juan. Y dice aquí Pablo dice en versículo 4, el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Y les dijo a la gente a creer en el que viene, eso es Jesús. En escuchar esto, ellos, hablando de los discípulos que estaban ahí, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo impuso sus manos sobre ellos, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Ellos hablaron en lenguas, ahí está la señal, y profetizaron. Y eran 12 en total. Entonces, ahí Pablo, ¿por qué menciona esto? Porque hay a veces una confusión. Bueno, fui bautizado en agua, yo ya fui bautizado, pero no entienden que hay otro bautismo. No diciendo que no es importante el de agua, sino el de fuego es el que el Señor ha prometido. ¿Por qué lo queremos? Si no es de salvación, ya estoy salvo. El Espíritu Santo es el que da poder. Simplemente, uno mira al Señor, dice Jesús Cristo. Cristo significa, la palabra Cristo significa ungido. ¿Ungido con qué? ¿Literalmente aceite? No. La unción viene del Espíritu Santo. Y Jesús mismo fue bautizado en el Espíritu Santo. Vamos a regresar a Mateo capítulo 3. Quiero demostrar esto. Sé que es un poquito difícil a veces. Si uno no lo ha escuchado o no lo ha entendido, es difícil quizá la primera, pero te pido que reciban con fe. No es complicado el recibir el Espíritu Santo. Es lo que más impide el Espíritu Santo entrar en uno y ser bautizado. Es al final la lógica humana. Lo más que uno piensa, lo menos que uno lo recibe. Si vamos al versículo 13. Dice, aquí el título de mi Biblia dice el bautismo de Jesús. Dice, Jesús vino de Galilea, en inglés Galilee, hasta el Jordán para ser bautizado por Juan. Pero Juan trató de pararlo diciendo, yo tengo que ser bautizado por ti. ¿Y por qué tú vienes a mí? Entonces ahí Jesús le respondió, hagamos esto así porque es importante que nosotros hagamos esto para cumplir toda justicia. Entonces, aquí está el primer paso de la vida cristiana.
Jesús, bueno, el primer paso, si uno quiere entrar en la vida cristiana, es aceptar a Jesús. Aquí no se mira tan obviamente, pero Jesús está aceptando su señorío. Él sabe quién es. Y lo que dijo Juan era correcto. Sí, Juan no es digno de bautizar a Cristo porque Cristo es el Mesías. El Mesías es el que tiene que bautizar a los que no son Mesías. Pero Jesús da esta declaración, déjalo ser. No negó lo que Juan dijo, porque lo que Juan dijo era correcto. Jesús es el digno, es el que bautiza con fuego, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Pero Jesús primero acepta a sí mismo, por decir. Y dice, Juan ahí accedió. Y luego, cuando Jesús fue bautizado, que ahora es el bautismo de agua, entra el agua y sale del agua. Y cuando Jesús fue bautizado, él salió del agua. En ese momento, los cielos fueron abiertos y él vio el Espíritu de Dios descender como una paloma y cayó sobre él. Bautismo del Espíritu Santo. El Señor está mostrando estos pasos para mostrarnos los pasos que uno debe de tomar. El primero siendo aceptar a Jesús. Ya cuando uno ya ha aceptado a Jesús, lo que viene es ser bautizado en agua. Después de ser bautizado en agua, viene el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, y luego uno, si sigamos, también dice, y esto fuera quizá un poco fuera del tema, y luego vino una voz del cielo diciendo, ese es mi hijo, cual amo, y estoy agradecido. No tengo la traducción literal, pero la idea, ahí está el llamado. Y después la unción del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, uno recibe el llamado y comienza el ministerio, ¿no? Entonces, es importante entender que este es un paso que cada persona diseñada por Dios tiene que tomar. Es algo que fue declarado por todos los evangelios y aún en el libro de Hechos. El libro de Hechos, algunos lo llaman el libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo siento que es más correcto decir el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque el protagonista del libro de Hechos no es Jesús ni los apóstoles, es el Espíritu Santo, porque de apóstol cambia de apóstol a apóstol, pero el que sigue vigente va por todo el libro es el Espíritu Santo. Interesantemente que casi todos los libros de la Biblia terminan con un tipo de conclusión. Y Jesús se fue y le mandó a los discípulos, o dice Pablo, gracias por pido oración, en el nombre de Jesús, gracias. Cada libro de los libros del Nuevo Testamento tiene un tipo de conclusión. Pero si uno lee el libro de Hechos, no tiene conclusión. ¿Por qué? Porque el libro de Hechos se sigue vigente hoy. El libro de Hechos va a seguir hasta que se termine el tiempo de la iglesia aquí en la tierra. El Espíritu Santo sigue. Todavía estamos en la dispensación de gracia. Si estamos estudiando los miércoles, estamos en la dispensación de gracia. Y la gracia del Señor es el Espíritu Santo. Es una manifestación de la gracia de Dios. Entonces es importante que nosotros, cada uno, tenemos que anhelar ese Espíritu Santo, porque es el que nos da poder. Y regresando al tema, el poder de la oración, se tiene que activar el Espíritu Santo en cada uno. Todos aquí, todos han recibido el Señor, tiene el Espíritu Santo. Pero si no hablan en lengua, si no han recibido el bautismo, tienen que buscarlo. ¿Y qué son los requisitos de recibir el Espíritu Santo, el bautismo? Aceptar a Jesús y querer. Eso todo. Literalmente es todo, porque hay gente que han recibido el bautismo del Espíritu Santo sin haber sido bautizado en agua. Hay gente, el testimonio, si han escuchado a la pastora, ella recibió el bautismo del Espíritu Santo a los 8 años. Entonces no necesita seminario ni estudio bíblico. No, el regalo de Dios es gratis por los que tienen la fe para recibirla. Entonces, si uno, por eso digo, estoy dando todo este ejemplo, pero es más simple de lo que uno piensa. No se trata de, ok, yo quiero recibir todo lo que el Señor quiere. Voy a empezar a ir a la escuela voy a ir al seminario, voy a tener todos estos estudios. El Señor lo único que quiere es que un corazón esté dispuesto para recibirlo. Es una promesa, es un regalo.
y estaba pensando esto. Hay una historia en Hechos, no lo voy a buscar. Cuando Felipe va a Samaria, él empieza a predicar el evangelio a los samaritanos y reciben. Aún había un mago que estaba ahí y que al principio él ganaba su dinero a través de sus falsas profecías. Luego viene Juan y Pedro, los apóstoles, a venir para imponer manos y que recibieran todos el Espíritu Santo. Entonces, reciben el Espíritu Santo y el mago recibe el Señor o acepta la verdad del Señor y le va a Juan y Pedro y le dices, maravilloso don, yo quiero hacer esto. ¿Cuánto plata quieres para que yo reciba? Para que yo pueda tener Quería comprar a través de finanzas mundanas o recursos humanos para recibir el bautismo del Espíritu Santo y el don para impartir. Y chistosamente, y él lo reprende Pedro diciendo, tienes que arrepentirte por la maldad que está en tu corazón, que tú pensaste que podías comprar el regalo de Dios con dinero. Quiero aclarar que lo que está diciendo es que el don del Espíritu Santo, el regalo de Dios, no se compra ni se puede, ¿cómo se dice? Earn. No es por mérito. No es que uno hace algo y ahí, porque hiciste esto tan bien, ahora vas a recibir el Espíritu Santo. No, tengo que aclarar, es un regalo gratis de Dios. Si tú lo quieres, el Señor te lo va a dar. Vamos a Lucas capítulo 11, versículo 9. Estoy todavía en el punto número 2, pero da lo mismo. Me importa más que entiendan de que termino mis puntos. Es lo más importante que puedan al final de este servicio, si no han recibido el Espíritu Santo, que venga a buscarlo. O que si lo has recibido pero lo dejaste dormido, que lo puedes despertar. Eso es realmente lo que está en mi corazón de este mensaje. Si nada entienden, lo que quiero que entiendan es esto, que tienen que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, versículo 9 de capítulo 11 de Lucas. Ahora Jesús está hablando. Yo les digo a ustedes, piden y se te dará. Busquen y encontrarás. Toca la puerta y la puerta será abierta para ustedes. Por cada persona que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y el que toca la puerta será abierta. ¿Cuál de ustedes, padres, cuando su hijo les pide por un pescado, le da una serpiente en vez? O si les pide por un huevo, le da un escorpión. Si ustedes, quienes son malos, saben cómo dar buenos regalos a tus hijos, ¿cuánto más te dará tu Padre en el cielo? Te dará el Espíritu Santo a los que lo piden. Muchas veces escuchamos de pidas y recibirás. Y pensamos en cosas mundanas, cosas, necesito una casa, voy a pedirte, Señor, por una casa, y luego no llega a la casa y estamos ahí llorando. Lo que el Señor aquí está enfatizando, más importante, no es cosas físicas o material. Lo que está hablando es pidas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da poder y te da la gracia para recibir todo lo que te falta. Él te puede dar todo. Dice Mateo 7, no tengo el versículo memorizado, el número, pero dice, buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. ¿Qué se habla de buscar el reino? El reino se accede con el Espíritu Santo. Los que no entienden qué significa el reino de Dios es la dimensión con cual Cristo reina. Porque hay varias dimensiones, no voy a nombrar todas, pero está el primer cielo con cual vivimos, el segundo cielo es donde están los demonios y los ángeles, y está el tercer cielo donde reina Dios el Padre. Pero luego hay una cuarta dimensión que es el reino de Dios y que traspase los tres reinos y es el gobierno que Cristo es el Señor de. Él es el Señor del reino de Dios. Y cuando dijo Jesús, el reino de Dios está cerca, es porque ahí estaba. No estaba en el cielo ahí donde cuando uno muere, estaba ahí.
en la tierra estaba manifestada el reino de Dios a través del poder del Espíritu Santo, porque no se mira obviamente cuando leemos los evangelios, pero el Espíritu Santo estaba con Jesús en cada instante. Estaba ahí siempre. Y Él es el que manifestaba poder. Me encanta la historia de la mujer con el problema de sangre. Jesús estaba caminando en una multitud y estaba rodeado de gente que lo estaban apretando, y una mujer con su fe ve y dice, si solo puedo tocar el manto del Señor, seré sana. Le toca el manto y es sana en ese momento. Jesús no fue, te voy a sanar. Jesús estaba caminando en la otra dirección y él sentí poder salir de mí. ¿Qué sintió? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, los que no saben, tiene su propia conciencia. Él es una persona, no es una idea, no es un concepto, es una persona, pero tampoco es humano que camina como nosotros, pero sí tiene su conciencia, y el Espíritu Santo en ese momento se movió independientemente de Cristo para sanar a la mujer a través de su fe. Regresando, la fe es la maquinaria para el mover del Espíritu Santo. Si tú tienes fe para creer que el Espíritu Santo puede, que el Espíritu Santo está ahí y que tú lo necesitas, lo recibirás y será. Dice la palabra que si tienes fe como un grano de mostaza, la fe es, el Espíritu Santo se mueve a través de la fe. Él le encanta la fe. Mira, ese tiene fe en Jesús. Lo voy a seguir, lo voy a hacer. Y él es el Espíritu de poder. El Espíritu del Dios Todopoderoso. ¿De dónde viene el poder? El Espíritu Santo. Entonces, es importante. Entonces, el hablar en lenguas es el primer don que uno recibe cuando uno se ha bautizado en el Espíritu Santo. Pero es el comienzo de más. Cuando uno ora en lenguas, ahora vamos a hablar del orar en lenguas. Ya entendimos que ser bautizado en el Espíritu Santo es importante, es parte de la vida cristiana. Y la representación o la evidencia que uno ha sido recibido es el hablar en lenguas. El hablar en lenguas lo que no saben, yo vine del mundo. Yo no siempre conocí al Señor. Acepté al Señor como unos 8, 7 años, como 7 años atrás, más o menos ahí. Pero tuve mi tiempo en el mundo. Yo me decía a gente que me preguntaba, yo era full-time raver. Es decir, yo iba a las fiestas de la música electrónica, tomaba drogas y cosas. El Señor de dónde me sacó, ni siquiera han empezado de saber de dónde el Señor me sacó en tiempo quizás, pero no es el punto. El Señor me sacó de ahí. Y hay un dicho dentro de los que toman drogas que se llama the gateway drug. Es decir, que es el droga que es el comienzo de otras drogas. Por ejemplo, mucho es como la marihuana. Empieza con marihuana, le gusta marihuana, pero luego quieren algo más, entonces prueban otra cosa. Bueno, no sé por qué me relaciono esto, pero el hablar en lenguas es el gateway gift. Es el don que abre las puertas a los otros dones. Cuando uno empieza a hablar en lenguas y lo hace por costumbre, el Espíritu Santo se está moviendo en uno. Se está activando, se está moviendo. Y mientras uno se comunica con el Espíritu Santo, se empieza a activar lo que está dormido en uno. No hay ninguna persona aquí que puede decir, yo no tengo dones espirituales. Lo que sí pueden decir, no tengo ningún don despierto, pero todos tienen dones. El Señor depositó en cada persona algo especial. Y el deseo de Dios y el deseo mío y de los pastores es que se active lo que está dentro tuyo. Y se comienza por el hablar de lenguas. Es la activación del poder, lo que empieza. Entonces, yo digo, a veces uno piensa, yo quiero, no sé, yo empezando, yo quiero orar por gente que están enfermos. Eso soy yo. Yo quiero orar por gente que se sanen. Si quiero ese don, a veces mi abuela está enferma, está en el hospital. Aquí tenemos el poder. Tenemos la receta del poder, ¿no? Entonces, voy a poner un paréntesis aquí porque que empiezan a meditar un poco sobre lo que es las lenguas y el Espíritu Santo. Vamos a regresar. Voy a hablar de otro punto. Dije aquí, hay que ser persistente en la oración.
Y esto incluye las lenguas. Hay que ser constante. A mí produce tristeza cuando he escuchado gente que recibieron las lenguas y ni lo practicaron. Y luego le pides, ¿puedas orar en lenguas? Necesitamos que ores en lenguas. No me recuerdo cómo. A mí me hace una tristeza. Es absolutamente triste que recibiste el regalo de Dios y lo dejaste ahí en un cuartito ahí colgado. Se te olvidó de él y luego estaba todo oxidado. ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejé? ¿No? A veces así se siente con el Espíritu Santo. Recibimos el don los dones del Espíritu Santo, el regalo de Dios. Dios se manifiesta en nuestras vidas y nos olvidamos de Él. Pasa mucho, ¿no? Vamos a Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. Dice, y Jesús les dijo a sus discípulos, oh my goodness, ese es de la hora, wow. Me faltan 2 páginas más, brothers. Ok. Yo creo que lo aprendí de la profeta, ¿no? Y Jesús le dijo a sus discípulos una parábola para mostrarle cómo deberían siempre orar y no rendirse. Les dijo, en un pueblo por ahí, había un juez que ni temía a Dios ni le importaba lo que pensaba la gente. Y ahí había una viuda en ese pueblo que venía a él siempre con un pedido. Dame justicia contra mi enemigo. Perdón, estoy traduciendo. Y a veces él decía que no le voy a hacer nada. Pero al final él le dijo a sí mismo, aunque no temo a Dios, ni me importa lo que piensa la gente, pero porque esta viuda me siga molestando, voy a ver que ella tenga su justicia. Y así ella va a parar de venir y no me va a atacar. Y ahí el Señor dice, escuche lo que dice este juez injusto. Y no Dios traerá justicia para sus escogidos, los que claman a Él día y noche. ¿Va Él siempre a estar ignorándolos? Yo les digo, Él va a ver que ellos agarran su justicia y rápido. Pero cuando viene el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Bueno, aquí la parábola habla de la importancia de la fe, la persistencia. Y creo que es lo que más nos cuesta hoy en día. Tengo un dicho que digo que vivimos en la época de la generación del microondas. Es decir, la gente no se toma, en vez de tomar el tiempo de cocinar algo, tienes el microondas que cocina todo rápido. Lo que te toma media hora, en un minuto lo hace. Hoy en día las generaciones quieren todo, ahí, ya lo quieren. Me recuerdo, eso fue unos años atrás, tengo una prima en Chile, que ella, dentro de ella, vivía con su mamá. Dijo, yo quiero plata, quiero dinero. Y le dice a su mamá, quiero dinero. Y su mamá dice, bueno, busca un trabajo. Encuentra un trabajo, trabaja en un mercado. Y trabaja un día y le pide a su jefe, ¿y me vas a pagar? El primer día. Lo que sabemos es que hay que trabajar por lo menos 2 semanas para recibir la quincena. No se paga todo un solo. Y trabajando un día, ¿y no me vas a pagar hoy? Le va a su mamá. Y ella me contó, la mamá me contó. Y le dice a su mamá, ya no quiero trabajar, no, si no me van a pagar en el momento. Siento que a veces así somos en oración con Dios. Señor, quiero esto. Señor, ayuda a mis hijos. Señor, sáname de esto. Y oramos y a veces, bueno, el Señor no lo hizo. Bueno, quizá no, el Señor no quiso. El Señor, hay cosas que sí toman tiempo. Hay cosas que el Señor te dice no por cuestión de no te conviene, ¿no? Pero aquí habla de que el Señor busca al que sea persistente. Y encuentro bien clave lo que dice al final. Porque el Señor dice, cuando vendrá el Hijo de Dios, ¿encontrará fe en la tierra? La fe o la falta de fe es la razón por cual la gente quiere cosas rápidas.
La razón por cual oramos y queremos que así se hace el milagro rápido es porque no tenemos la fe para esperar que el Señor prometió que estaremos sanos, que nos proveerá y todo lo demás. Es difícil a veces esperar al Señor cuando estamos tan acostumbrados a recibir todo rápido, a pasar tiempo buscando la palabra para listar una prédica. Hoy en día existe el ChatGPT. Hay gente que ha probado tratar de hacer un sermón a través del ChatGPT. Ni toman el tiempo, mejor que lo haga otro, ¿no? Porque no se toman el tiempo, ¿no? Y tiene que ver con fe. Al final, si uno tiene fe para algo suceder, uno espera al Señor para ver el cumplimiento de su promesa. Te voy a dar un testimonio interesante. Al comienzo del año, hablando con mi esposa, si no saben, yo trabajo de noche. Y puse de oración, y ya el punto era, mi esposa me dijo, tú tienes que encontrar un trabajo de día, porque te quiero aquí todas las noches. Y yo, Señor, ¿cómo lo hago? Si el único trabajo es de día, no voy a poder venir los domingos o voy a perder los miércoles, o si es de lunes a viernes, tengo que tener un nivel de diploma, un estudiado más alto que lo que yo tengo. Y apliqué por un trabajo de día y le puse, los equipos de evangelismo lo saben porque ahí lo puse la petición. Oren por mí porque estoy buscando trabajo de día y apliqué en uno. Bueno, unas semanas encuentro que no me escogieron. Me digo, Señor, ¿cuándo va a ser el tiempo para trabajar de día? Porque ya 10 años, o en ese tiempo 9 años he trabajado de noche. Ya estoy cansado. Realmente cansa. Lo que no saben, trabajo un sábado sí y un sábado no. Yo trabajo el sábado y luego saliendo del trabajo vengo a la iglesia y aún así todavía traduzco. Pero gracias al Espíritu Santo que me dio poder para hacerlo. No es por capacidad humana. Y lo que trato de decirle a la gente cuando me dicen, oh, traduces muy bien. Es el Espíritu Santo, no soy yo. Mis suegros son más testigos que yo le he tratado de traducir antes de recibir el Espíritu Santo y me atrababa mucho. No era bueno para traducir. El Espíritu Santo fue el que me dio la capacidad. Regresando al testimonio, me puse en oración, pero llegó un punto que se miraba más y más imposible, ¿no? Porque en el trabajo de noche hay menos oportunidades porque nadie te mira. Y me cuesta poder trabajar, hacer un día del día para poder aprender porque tengo que cuidar a mis hijos, tengo que descansar, etcétera, etcétera. Y luego viene layoffs, despedidas, que en julio iban a despedir un montón de gente, van a cambiar la organización y la verdad la situación se miraba que no voy a tener un trabajo de día anytime soon, no va a llegar luego. Pero todavía oro, ¿no? Porque a veces no la tengo que orar, no lo necesito, lo pido. Interesantemente, una semana atrás, bueno, entró lo que querían hacer para la reorganización y me llega mi jefe. Si quieres trabajo de día, ahora está la oportunidad para pedirla. Porque ahora la gente quieren ver si quieren cambiar de departamentos. Estamos formando un nuevo departamento aquí y no tendrás el diferencial, lo que te dan extra por trabajar de noche, pero está la posición de día. Y yo le voy a hablar con mi esposa primero, porque esposos, en acuerdo. Y le digo, me está ofreciendo el trabajo de día. Ni apliqué, ni lo busqué. El jefe me vino a mí a decir, está la posición. Yo le digo a mi esposa, ¿qué hago? Porque el sueldo es menos. ¿Cómo lo voy a hacer? Me dice, hemos estado orando por esto, recíbelo, dile que sí. Ok, entonces, bueno, no sé cuándo va a empezar, pero gracias a Dios me ha abierto esa posición. Hermanos, no hay que rendirse, todo con fe se puede, y meterse en el Espíritu, porque además que eso, porque yo tomé en serio esta palabra definidos. Desde antes que empezó el año, cuando era octubre, cuando se soltó la palabra, yo ya estaba trabajando algo por lo similar y con la profeta
nos dio la palabra, yo dije, vamos, ahí vamos, del comienzo. Tuvimos un ayuno en febrero y dicen, ¿qué días quieren ayunar? Digo, ayuno todos los días, 21 días, no falto. Porque yo tenía cosas en mi carácter, cosas que tenía que trabajar, que tenía que soltar, y yo digo, Señor, tengo que soltar estas cosas, tengo que romper estas cosas, porque yo quiero lo que tú tienes para mí. Y no sabía qué esperar cuando vienen los profetas, pero eso realmente no era el enfoque de mi oración, siendo sincero. Sí oraba para su venida, pero la cosa era, me definí, quiero ver lo que el Señor tiene para mi vida. ¿Y qué vino los profetas a hacer? Sino confirmar lo que el Señor tiene para mi vida. Gloria a Dios. Y sigo buscando del Señor. Hay cosas que he tenido que dejar en el camino, cosas que a veces son placeres carnales que uno quiere hacer, que uno, ¿qué tiene de malo jugar unos video games? ¿Sabes qué? Hay cosas más importantes que video games. Es decir, si uno pone el enfoque, y si uno pone la meta clara que uno quiere y se enfoca en esa meta, es posible lograrla. Y hablando de los definidos, estamos en el último cuarto del año. Si no lo han tomado en serio, ahora es el tiempo. Lo que dicen en el mundo de trabajo, we're in the fourth quarter. Ya, si no lo han puesto a trabajar, it's not too late. All right. Okay. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Está muy largo? Okay. Voy a hablar un punto más. Si me permite. Okay. Hay que usar la espada del Espíritu. En la oración hay que usar la espada del Espíritu. En Efesios capítulo 6 habla de la armadura de Dios, habla de la coraza, el yelmo, el escudo. Pero interesantemente, de toda esa armadura, solo hay una que es ofensiva y se llama la espada del Espíritu, que dice, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, describe que la palabra es como una espada de doble filo, dos. Entonces, muchos, leyendo por la primera vez, o quizás han sido enseñados que aquí está la espada. Yo digo, es mitad de la espada. ¿Por qué es la mitad de la espada? Porque la otra mitad es la palabra de Dios hablada, soltada, la oración. Es decir, que tenemos la palabra de Dios establecida y la palabra de Dios activa. El Señor no solo habla a través de las palabras, pero sino a través de las voces. La espada se utiliza con los dos. El Señor usa la palabra de Dios, pero a veces hay que tomar en el Espíritu. Por eso es importante. No se usa sin el Espíritu Santo. Hay que tomar el Espíritu para poder atar o desatar o reprender, porque esas cosas son ataques que estamos haciendo contra las tinieblas, pero no siempre estamos citando Biblia. Cuando Pablo estaba caminando, había una divina que le estaba persiguiendo. Estos son los del Dios Altísimo. Y Pablo se voltea, sal de él en el nombre de Jesús. No citó Biblia, pero le atacó al diablo, el demonio que le estaba imponiendo. Es diciendo, ahora estoy quizás en la carne, pero es la espada de Dios es de doble filo. Es importante estar con la palabra porque no puedes declarar algo que no está establecido. No puedes ir en contra de Dios cuando tú declaras. Pero la importancia también es, hay que declarar. Si uno solo lee la Biblia, pero no toma el tiempo para orar, tienes ahí la espada que no está usada. Por eso está la foto de la espada, si no saben. Yo puse ahí. Por eso quería por lo menos hablar un poco de la espada. Interesante, en Lucas 22, cuando habla con los discípulos, le dice, antes, cuando le mandé, te dije no llevar bolsa, no llevar plata, no llevar nada, pero ahora les digo, agarran bolsa, agarran esto, y le dice, agarran espada. Interesantemente, yo creo que los discípulos lo tomaron literal, y Pedro tuvo su espada y le cortó la oreja al guardia. Pero está hablando de esta espada, la espada del Espíritu. ¿Cómo aprendemos a usar la espada del Espíritu? Bueno, tenemos que ser entrenados. Y voy a terminar con esto, el último. Tenemos
maestros de la espada. Tenemos los pastores, la pastora, especialmente en su oración. ¿Cuántos de nosotros vamos a ella? Pastora, ore por mí, porque sabemos que ella sabe usar la espada. Pero nosotros tenemos que aprender a ser discípulos de ellos. Ellos, tanto el pastor y la pastora, su trabajo, su corazón es para que nosotros aprendamos a usar lo que ellos ya saben hacer. Es una cosa siempre estar pidiendo a la pastora, ore por mí, ayúdeme a orar por esto. Si no, tenemos que aprender a imitarla y orar como ella. Ser entrenados, no solo ella, pero también tenemos, por ejemplo, Judy, Cynthia, sé que son fuertes en la oración, son poderosas. Hombres, we have to catch up, man. Les digo que las mujeres nos están llevando, pero los hombres que nos queremos guerreros, tenemos que aprender a usar la espada. Lo pasamos usando puro el escudo. Tenemos que atacar a las tinieblas. Tenemos que estar conscientes de lo que nos agobia. Tenemos que estar conscientes de lo que pasa. Tenemos que estar activos en el espíritu para poder saber usar la espada. Es espada del espíritu, no es espada de papel. Es espada de espíritu. Entonces, el espíritu no se mira con ojos, sino es algo espiritual, pero sí ocurre algo en el mundo espiritual. Entonces, tenemos que hacernos discípulos de los pastores, aprender. Yo aprendí cuando empezó el COVID, estaban haciendo grupos de oración los miércoles en la mañana. Últimamente no lo estamos haciendo, pero ahí yo me juntaba porque tenía un horario diferente. Ahí aprendí a cómo interceder, cómo guerrear en el espíritu. No por mi propia cuenta, sino escuchaba a la pastora orar, escuchaba a Judy, a Lupe. No sé si he escuchado cuando Lupe ora. Estas mujeres saben orar. Yo ahí como aprendiz escuchando. Y luego cuando me tocaba a mí aprender a imitar, Señor, aprendí a imitar, pero también el orar en lenguas de aquí salió. Los que no saben de mi pasado, yo era medio como Pedro, cobarde. ¿Y tú estabas con Jesús? No en el mundo espiritual, sino en lo natural. Yo era shy, era tímido. Mi esposa quizás ni me conoció en ese punto, pero yo era un punto que no hacía amigos y no conocía a alguien que conocía a la persona. Era difícil para mí. Aquí estar parado era imposible. Lo que me da la valentía, lo que me da el coraje para poder aquí declarar palabra es completamente el poder del Espíritu Santo. Entonces, para cerrar, no podemos estar fríos en la oración. No podemos estar ni tibios. Tenemos que meternos en lo que el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo. Si no saben, los tiempos son malos y se van a empeorar. Pero ¿sabes qué? Más poderoso el que está en nosotros. El Espíritu Santo es más poderoso que cualquier demonio. Los demonios se huyen delante del Señor. Ellos no quieren. Lo más que quieren es un cristiano tímido, miedoso, porque ahí sabe que esto no tiene poder. Pero nos tenemos que levantar con poder. Hay que definirnos. Tenemos que estar definidos. Es el tiempo, Señor. Al final del año. Si no te has definido a este punto, es el tiempo para, entiendo que he estado flojeando, entiendo que he estado ahí por ahí, nada más ahí, voy a la iglesia, a veces no me da ganas. Es tiempo para definirse en orar, tomar el tiempo, buscar al Señor. Y ahora vamos aquí a empezar a venir los músicos. Hay que definirnos, hay que ser persistentes, hay que orar en el Espíritu. Si no hablas en lenguas, aprende. Recibe el Espíritu Santo. Si hablas en lenguas, háblalo más. Yo hablo todos los días, manejando el trabajo, caminando en el trabajo. Porque sé donde yo trabajo, hay una opresión horrible. Usar la espada, declarar, orar, cortar las obras del enemigo. El enemigo no tiene la victoria. Él solo piensa que la tiene. Pero él no tiene la victoria. Mientras uno está parado en Cristo, la victoria lo tenemos. Y tenemos que estar llenos de fe y de poder. Entonces, levantámonos, hermanos, que ya